Buenas tardes, buenos días todavía. Yo le diría al moderador que creo que me han invitado, ya he estado en algún congreso internacional, en el primero y en el segundo, este es el tercero, hasta ahora en todos, por lo tanto, y yo creo que ha sido básicamente, yo vengo de España, del norte de España, de una región muy pequeñita que se llama Navarra, como ya se ha dicho, y ha sido básicamente porque allí hemos intentado hacer o incluso hecho algunas cuestiones muy interesantes de responsabilidad social en relación con la negociación colectiva y en eso seguimos. Es verdad que he estado durante 16 años en el Parlamento de Navarra, ya no soy diputado, no me presenté a las últimas elecciones de mayo, que quede claro, es decir, no es que no saliese elegido, sino que no me presenté. No sé lo que hubiera pasado si me llegó a presentar, supongo que también, pero bueno. Me ocupan ahora más estas cosas y quería en primer lugar darles las gracias por esta invitación. Creo que es una buena iniciativa, una importante iniciativa, estos congresos y el trabajo que realiza la Fundación. Y para mí es un honor estar aquí, tanto por temas profesionales como, desde luego, por estar en Buenos Aires y estar en Argentina. Ya saben ustedes que los españoles, yo desde luego, lo digo humildemente, me siento aquí tan bien o mejor que en mi casa al respecto. Bien, yo quiero decir, si me permiten, tres pequeñas cosas en esta intervención al respecto, ¿no? Creo que la empleabilidad sea el eje principal del Congreso, además desde el federalismo, pero aunque no lo fuera desde el federalismo, me parece bien también, que la empleabilidad, digo, sea el eje del Congreso, a mí me parece que es un verdadero acierto, básicamente porque pone el foco en las personas y porque pone el foco en el empleo, en el desempleo, en el presente y en el futuro de algo que condiciona a las personas y que condiciona a las sociedades. Muchas cosas nos condicionan, pero sobre todo lo que más nos condiciona personal y grupalmente y colectivamente son las situaciones de empleo o las situaciones de desempleo y a la vez los propios niveles de desempleo y la calidad del empleo que se genera y que se practica. De las tres cosas que quería decir, la primera es la siguiente. La empleabilidad, no clásicamente porque no lleva tanto tiempo, pero ya casi es un concepto clásico de empleabilidad el que ha definido el vídeo, entendiendo por las capacidades y aptitudes personales de cada cual para afrontar su futuro laboral o su futuro de empleo. Es correcto, desde luego, ese enfoque, pero desde una perspectiva exclusivamente individual. Yo creo que lo tenemos que contemplar desde tres perspectivas. En primer lugar, desde la individual, evidentemente, porque es una actitud, es una predisposición. Si alguien simple y llanamente, por las razones que fuera, personales, físicas, psicológicas o del índole que fuera, no entiende que es bueno que aumente su grado de empleabilidad personal, la verdad es que tenemos la situación muy difícil. Pero también es verdad, junto a esto, que hay muchas personas que les gustaría aumentar su grado de empleabilidad, pero no pueden conseguirlo, porque no tienen medios suficientes, porque no están en el lugar adecuado, en el territorio adecuado, o porque no están en la empresa adecuada. He leído antes una frase de la doctora Minichelli que decía algo así como: con qué sencillez y con qué rotundidad se pueden decir las cosas complicadas. Decía esa frase en uno de los paneles: el talento es universal, pero las oportunidades no son universales. Por lo tanto, hablar de empleabilidad solo desde el punto de vista individual y personal, aunque es necesaria esa perspectiva, yo creo humildemente que es un error. Es necesario fomentar, conseguir y posibilitar la empleabilidad. Y ahí yo creo que intervienen las otras dos perspectivas a las que me refería. En primer lugar, la de la empresa y, en segundo lugar, la de las instituciones o la sociedad del territorio en el que vivamos. ¿Por qué de la empresa? Porque la empresa, aunque está cambiando mucho el mundo de la empresa, los empresarios, en definitiva, y los emprendedores, suelen tener una tendencia a pensar que cuanto mejores trabajadores cualificados tengan, mejor para la empresa, pero que no es necesario que aumenten su empleabilidad, su grado de empleabilidad, más allá de lo que sea estrictamente necesario para la empresa, porque tal vez en ese caso se vayan voluntariamente de la misma y la empresa pierda ese valioso capital que es el capital humano. Pues bien, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es una gran labor de proselitismo, de convencimiento a los empresarios y a los emprendedores para decirles:
que aunque efectivamente se aumenta el grado de empleabilidad de cada uno de sus empleados individualmente considerados, es posible que algunos de ellos puedan marcharse, también es verdad que estará aumentando su grado de calidad y capital humano, también es verdad que tendrá unos trabajadores más motivados y también es verdad que los cambios que tenga que esa empresa introducir o que quiera introducir para hacer nuevos productos o hacerlos de otra manera o buscar otros mercados, tendrá un mayor capital humano que si simplemente opta por fomentar el aumento del grado de empleabilidad de sus empleados exclusivamente pensando en esa empresa y pensando en ese momento. Y creo que esto se debe hacer desde muchas perspectivas. Luego comentaré un pequeño ejemplo al respecto. Pero para mí es fundamental, casi tan importante como lo que es la tercera perspectiva, que es fomentar la empleabilidad desde el ámbito gubernamental, institucional, social, corporativo, público, en definitiva. Se trata básicamente de que los poderes públicos entiendan que a mayor grado de empleo, mayor grado de bienestar social, de cohesión social y de que cada uno tenga su vida resuelta e incluso sea más feliz. Tiene que interesarle a los poderes públicos también porque el desempleo, como se ha dicho antes, lo ha dicho Lula, es un drama personal y colectivo de difícil solución y, sobre todo, de difícil gestión en lo personal y en lo colectivo. No podemos pensar solamente que también en la solidaridad pública del Estado del Bienestar Social o como se llame para los casos de desempleo, que lógicamente tendrá que estar. Tendremos que pensar en cómo conseguir superar el desempleo, evidentemente con políticas económicas acertadas, pero también incidiendo en aumentar el grado de empleabilidad de las personas que están trabajando y también el grado de empleabilidad de las personas que están en el desempleo. Esa es, por lo tanto, mi primera humilde aportación. Veamos la empleabilidad desde esa triple perspectiva individual, grupal en cuanto a las empresas y también institucional o social. Segunda idea, ya más breve que la anterior, que quería decir. Yo creo que ha sido un acierto incluir en la agenda de la responsabilidad social la empleabilidad, básicamente porque hay una coincidencia entre los temas que preocupan al conjunto de la sociedad y los temas que preocupan a las personas que están en el ámbito de la responsabilidad social. Y ese tema, evidentemente, es el empleo o el desempleo. Dos cositas muy breves. Hay dos tipos de encuestas en estos temas de satisfacción con el trabajo o de problemas que nos preocupan a los ciudadanos. El problema principal casi siempre es o el desempleo, estoy en el desempleo, responde el encuestado, y si no está en el desempleo y está empleado, dice cuál es su preocupación, que deje de estar empleado. Es una preocupación general, no solamente es un eje en estos momentos en boga en el mundo de la responsabilidad social. Por lo tanto, unamos esa perspectiva. Hay otra encuesta que leí hace muy poco donde decía que aquellas personas que por diferentes motivos tienen asegurado su empleo, pues tal vez porque sea un empleo público protegido o por lo que fuera, tienen un mayor grado de bienestar, evidente, sobre todo económico, un mayor grado de felicidad, de autoestima, de capacidad de resolver los retos y los conflictos que quienes o no tienen trabajo o están en una situación donde posiblemente los vayan a perder. Por lo tanto, creo que estratégicamente la empleabilidad debe ser una línea de trabajo, de estudio y de implementación importante en el ámbito de la responsabilidad social. Y una tercera cuestión, y termino. Yo les quería contar dos ejemplos, son dos referencias puramente casuales de lo que se puede hacer en materia de empleabilidad en algunos temas verdaderamente curiosos. Una de las cuestiones profesionales a las que me dedico, he visto, por cierto, un stand al entrar que no me he podido parar, pero lo haré al salir. Nosotros estamos gestionando en España una fundación de ayuda a las personas que sufren un accidente de tráfico. Es decir, no para pagarles el seguro ni nada por el estilo. Se trata de prevenir los accidentes y que cuando haya accidentes de tráfico los accidentados sean debidamente atendidos. Bien, ¿a cuento de qué viene este ejemplo aquí? Una de las cosas que hacemos en esa fundación, además de atenderles, tratar de que les pague el seguro todo lo que tenga que pagarles y que les arreglen el vehículo y que se les atienda bien sanitariamente, por supuesto, es tratar de solventar la pérdida de empleabilidad que sufren. Pongamos el ejemplo de un buen aparejador o de un buen arquitecto que visita sus obras para ver cómo se hacen las cosas, dirige las mismas y sufre un accidente de tráfico y ya no puede desplazarse por sí mismo, no solamente en un coche, sino en bipedestación. Tal vez no pueda realizar el trabajo que realizaba antes. Bueno, no bastará con que le den una incapacidad por esa pérdida de ingresos,
y que le indemnicen. Será necesario tratar de ayudarle para que en esa situación extrema, ciertamente, y no deseada para nadie, recupere su nivel de empleabilidad, porque igual puede hacer cosas de su profesión o actuaciones de otras al respecto. Y una segunda cuestión, y termino también como ejemplo. Estamos elaborando, en fin, Navarra es un sitio muy pequeño, solamente vivimos 600.000 habitantes. Es una región, ya saben ustedes, que está al norte de España, fronteriza con Francia, pero es muy activa en materia de negociación colectiva. Estamos elaborando una guía de responsabilidad social en la negociación colectiva, porque estamos convencidos de que a través de la negociación colectiva, sea con reivindicaciones de los trabajadores o con reivindicaciones de los empresarios, se pueden establecer una serie de compromisos para los sectores productivos o de servicios y también para las propias empresas, que haga que dentro del contenido de esa negociación entre empresarios y trabajadores, además de cuál es el salario, cuáles son las condiciones de trabajo, haya un compromiso con el entorno. Es más, una anécdota. Bueno, yo estoy dirigiendo esa guía, esa es la realidad, pero aunque el encargo viene de los sindicatos, de las organizaciones empresariales y del propio Gobierno regional, lo cierto es que lo vamos a hacer a través de los sindicatos. ¿Por qué? Porque así nos lo han pedido los empresarios, entre otras cosas, porque están convencidos de que es más fácil en una negociación colectiva para ver las condiciones de trabajo y los compromisos de la empresa con su entorno, que vengan reivindicados de la parte social que desde la parte empresarial. Desde la parte empresarial porque ven dificultades con sus propios asociados. Por lo tanto, quiero decir, cuando alguien antes ha dicho aquí, es importante que la responsabilidad social sea una cuestión general de actitudes de todos, evidentemente nos puede venir muy bien. Bueno, nada más y muchas gracias. Me presento, Matías Barretaveña, secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación. En primer lugar, agradecer a Alessandra Menicelli, a todo el equipo de CIRS 2015 por haberme invitado, pero más que por haberme invitado, por haber elegido el tema del empleo para que sea un eje central de este encuentro. La verdad que nosotros repetimos, el ministro Carlos Tomada, la propia presidenta de la Nación, en muchos actos y reuniones con actores del mundo del trabajo, que este gobierno, este proyecto político, ha puesto al empleo y al trabajo en el centro de las políticas públicas. Y justamente lo que nosotros en este encuentro y cuando uno veía las temáticas, justamente se está planteando esa visión. Pero es necesario, primero, enmarcarlo, porque recién tuvimos un muy fuerte discurso político, varios discursos muy fuertes desde lo político, que marcan este proceso de recuperación de la política, este proceso de recuperación de las decisiones que puede ejercerse, no desde una mera administración, sino desde la conducción de un Estado dentro de un proyecto político. Digo esto, un ejemplo muy simple. Me toca en representación de la Argentina ser vicepresidente de la Asociación Mundial de Servicios de Empleo. Esa asociación tiene miembros, más de 160 miembros de países de África, todos los países centrales europeos, países de Asia, países de América. Y cuando vamos a los encuentros, en el último encuentro anual, cuando Argentina presenta sus resultados, muchos se acercan porque ven una diferencia con prácticamente la enorme mayoría de las presentaciones, porque el conjunto de las presentaciones ¿en qué hacen eje? Hacen eje en cómo pueden, con menos recursos, atender mayores necesidades. Es decir, los servicios públicos del mundo tienen esa situación en la actualidad. Cada vez tienen menos recursos, hay ajustes, les piden que echen empleados, les piden que cambien empleados por máquinas, no por un avance tecnológico, sino para ahorrar, y a la vez cada vez tienen más desocupados, cada vez tienen más demandas para atender. Y uno ve exposiciones donde se busca la forma de justificarlo y la forma de cómo poder resolver y la, si se quiere, tristeza de algunos miembros de servicios públicos de empleo con una muy fuerte tradición, como es en algunos casos europeos, de cómo se está desarmando esa política de empleo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la Argentina, nosotros no solo desde la Secretaría de Empleo, que comenzamos en el 2003, con 2,5 millones de personas en el plan Jefas y Jefas de Hogar, que era un plan que implicaba una transferencia monetaria para que las personas puedan comer, que también tenía una mirada estratégica, porque era un plan que llegaba federalmente a todo el país, donde cada uno de los argentinos que lo recibía invertía, consumía en el negocio de proximidad, y eso movilizaba además
tenía también un factor igualitario en términos de redistribución del ingreso hacia muchas de las provincias de un país desigual como es la Argentina. Hoy nosotros tenemos más recursos dentro de la Secretaría de Empleo, dentro de las estrategias de empleo del Gobierno Nacional que exceden la de la Secretaría y la del Ministerio de Trabajo, y si se quiere cada vez tenemos menos personas para atender. Pero además tenemos nuevas demandas que necesitan también mayor inversión presupuestaria. Y por eso creo, y también felicitar, porque creo que este Congreso llega en el momento justo, cuando se plantea la agenda del desarrollo, cuando ya lo planteaba nuestra presidenta del 2007, cuando planteaba la sintonía fina. Es decir, una cosa era, nos acompaña acá un representante de la UOCRA, cuando los trabajadores de la construcción en la Argentina eran 80.000, pero había muchísimos, cientos de miles que habían trabajado en la construcción pero que no tenían una oportunidad. Y otra cosa, en ese momento, con la fuerte inversión en obra pública, con la fuerte posibilidad de generar la construcción en el sector privado, se fueron generando oportunidades de empleo hasta llegar a los más de 400.000 trabajadores que hoy tiene la construcción en la Argentina. Y para eso fue necesario que trabajemos juntos de la Fundación UOCRA, la Cámara de la Construcción, el sindicato, el Estado Nacional, para poder brindar en cada lugar del territorio esas capacitaciones, para poder actualizar saberes, para poder trabajar con cada uno de aquellos que habían tenido el oficio o aquellos que querían, todos esos jóvenes que se querían sumar a esta oportunidad de empleo. Eso, si se quiere, en la primera etapa tuvo esa facilidad, es el crecimiento exponencial, esos 5 o 6 millones de puestos de trabajo. Hoy las necesidades de la empleabilidad son otras. Sigue habiendo una desocupación, que hoy está al 6.6. No quise incluir en la exposición muchos números, creo que son conocidos. El trabajo no registrado estaba en más de 50 puntos, hoy está en 32. La desocupación superaba los 20 puntos, hoy está en un poco más de 6. El desempleo juvenil está en 1/3 de lo que estaba en esa época. Y el conjunto de leyes, más de 40 leyes laborales, como la ley de los trabajadores rurales, de las trabajadoras de casas particulares. Un ejemplo, las trabajadoras de casas particulares, había 22.000 trabajadoras registradas y hoy son más de 430.000. Pero todavía falta mucho. Y en esa agenda de lo que falta, creo que estas discusiones que hoy, que mañana va a haber en este Congreso, tienen mucho que ver con esos ejes que venimos trabajando, pero que necesitan una continuidad hacia el futuro. Entonces, cuando hablamos del Estado, del rol del Estado, nosotros compartimos la visión del ecosistema. Es decir, es imposible que el Estado pueda resolver, y mucho más en un área como es el empleo en una sociedad capitalista. Porque si se quiere, el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de la educación y construye las escuelas y nombra docentes para resolver el problema, y uno puede avanzar muchísimo en ese proceso. El Ministerio de Salud construye hospitales, unidades de pronta atención, distintas estrategias, y también tiene esa responsabilidad. Pero en el caso del empleo, si bien existe el empleo público, si bien existe también la economía social, que uno puede ayudar y compartir proyectos del Estado, el empleo se genera en el ámbito privado. Y el ámbito privado es un ámbito que se construye sobre expectativas. Y esas expectativas y esa capacidad de definir la realidad que tiene un empresario a la hora de decidir invertir, contratar o no hacerlo, está impactado por lo que leen los medios de comunicación, está impactado por lo que pasa en el resto del mundo. Es natural que un empresario que ve que en el mundo hay crisis económica dude a la hora de contratar un nuevo trabajador. Es natural que si ve en algún momento que esa crisis impacta y bajan las ventas, piense en despedir trabajadores. Y ahí es donde el Estado tiene que intervenir de otra manera, generando incentivos, generando un marco general de negocios. Por eso, aquí en esta pantalla, mostramos primero el mercado interno. Una de las grandes fortalezas de esos números de la Argentina tiene que ver con haber recuperado el mercado interno, las políticas de ingresos. Hoy 12 millones de argentinos tienen derechos que se ven en el cajero automático a fin de mes que antes no existían. Las moratorias jubilatorias, pensemos lo que era antes. Cada decisión de los 90, que no fueron decisiones, como bien explicaba Lula, solo de la Argentina, eran decisiones que estaban escritas en el consenso de Washington. Cuando se decidía privatizar, se echaba empleados públicos. Cuando se decidía privatizar la CFJP, la Seguridad Social, se desfinanciaba el Estado. Es decir, cada decisión iba en el sentido de que el Estado tenía menos recursos y cada vez había más personas a quienes atender. Lo que decía recién que está pasando lamentablemente en otros lugares del mundo. Pero a partir de estas decisiones,
La moratoria jubilatoria que permitió que muchos que no habían aportado puedan insertarse en la jubilación, los 6 millones de puestos de trabajo, las pensiones no contributivas de una persona con discapacidad que se tenía que morir para que se pueda dar otra pensión, hoy son 1,5 millones, la asignación universal por hijo, más de 3,5 millones de chicos, son 12 millones de argentinos que no solo es una cuestión de justicia, de inclusión, sino que hacen al núcleo duro de este proyecto político. Son personas que consumen en sus provincias, en sus localidades, en sus municipios, que pueden generar movimiento de su economía y que generan que ese empresario que tal vez dudó, vea que tiene ese consumo, que tiene esa posibilidad de seguir vendiendo y confíe en esa realidad cotidiana para poder seguir incorporando trabajadores. En ese proceso, la inversión pública y privada es fundamental, porque el trabajo, conseguir un mejor trabajo, esta noción comparto plenamente, no es una situación individual. En la Argentina, formar para el trabajo en los 90 era como vender paraguas en el desierto. Uno podía tener, como hoy tienen muchos desocupados en otros lugares del mundo, currículums llenos de estudios, pero no había oportunidades para conseguir un trabajo. Los famosos arquitectos que manejaban taxis y situaciones que vivimos en la Argentina. Pero cuando uno tiene la posibilidad de conseguir un empleo, no es solo qué tanto uno se formó, sino justamente si están dadas las condiciones en ese ecosistema para poder conseguir el empleo o poder mejorarlo. Otros hablan de enseñar a pescar, ¿no? Critican muchas de las políticas, hablando de planes que ya no existen. Hoy todas las políticas tienen una contraprestación, tienen un sentido del empleo. Y dicen, no hay que dar pescado, hay que enseñar a pescar. Pero la realidad es que te dan una caña y te mandan al desierto, donde no hay nada para pescar. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata que haya peces en el río, que haya una caña y que haya la posibilidad de actualizar los saberes, eso que se mencionaba recién de la formación continua. Hoy tenemos un mundo que en algunos sectores como el software cambia y se actualizan los saberes cada 2 años, cada 1 año, inmediatamente. Hoy todo el proceso digital, lo que es Internet, hace que el proceso sea exponencial en términos de nuevas oportunidades, pero también de impacto sobre los trabajos, que mientras que se cierran algunas oportunidades de empleo, es necesario ver y trabajar juntos las oportunidades que se generan a partir de esas innovaciones. Hoy el sindicalismo argentino es protagonista de discusiones porque ya sabe lo que significó mirar para otro lado o no saber ver el proceso u oponerse a un proceso de avance tecnológico. Y hoy quieren ser protagonistas de ese avance tecnológico para que cada oportunidad sea una oportunidad de una nueva patente, sea una oportunidad de un derecho de un trabajador, sea la oportunidad de tener un trabajo con mejor ingreso y no de perder el trabajo porque uno es reemplazado por una máquina. Por eso la innovación tecnológica. El Ministerio de Ciencia y Tecnología. En estos últimos años hay más patentes en la Argentina que en los últimos 80 años. Es decir, tenemos un proceso de recuperación de saberes y de innovación donde hoy el mundo nos brinda la posibilidad de tener 2 modelos. La competitividad por la vía baja, es decir, trabajadores que ganan poco, trabajadores esclavos, trabajo infantil, y a partir de ahí tratar de competir por precio, o tener una competitividad que venga por el lado de la competitividad alta. ¿Qué quiere decir? Trabajadores bien capacitados, que hacen productos de calidad, que pueden exportar valor agregado, que genera trabajo argentino, que pueden sustituir importaciones y que podamos tener buenos salarios que recompongan este círculo del que estamos hablando. Y el desarrollo educativo tiene que ver con esto, tiene que ver con esa previsión, con esa posibilidad que dan hoy también esos números que señalaba Lula, que en la Argentina también podemos hablar de las universidades del conurbano, de la explosión de la matrícula universitaria en todo el país, de la recuperación de la educación técnica, de la inversión en educación y formación profesional. Entonces, como decía recién, esa productividad pero con trabajo decente. Trabajo decente que no es solo un trabajo con derechos, es un trabajo también productivo, un trabajo competitivo, un trabajo que agregue valor a la economía, para tener entonces la inclusión y un modelo de desarrollo con inclusión. Acá pongo efectos no deseados del desarrollo, así que está mal si se quiere expresarlo de esa manera, pero para ser sintético en una pantalla, digo, ¿cuál es el rol del Estado en este ecosistema? Uno tiene empresarios que invierten, que generan oportunidades de empleo, tiene organizaciones sindicales que demandan y que además mientras mejor están, más fortalezas tienen para demandar mejoras en sus condiciones de trabajo.
Tiene, si se quiere, impactos ambientales de este crecimiento, porque necesariamente el crecimiento produce esos impactos. Y tiene también este proceso de desactualización educativa, donde hay argentinos que sienten que pueden perder el tren en ciertas oportunidades por eso. Por eso es necesario esta articulación responsable. Por eso es necesario, como lo hacemos en todas las políticas, que el Estado Nacional, con las provincias, con los municipios, que las empresas, que los actores sindicales se sienten a la mesa, y lo venimos haciendo. Porque la verdad es que hoy en la Argentina existe una enorme cantidad de ámbitos de diálogo social. Se mencionaban en la introducción los planes estratégicos. Esos planes estratégicos, el plan industrial, tiene mesas sector por sector, donde trabajamos con la CESI, con la Cámara Informática, con cada uno de 40 sectores en ver cuáles son las necesidades de infraestructura. Porque para tener un trabajo también hay que poder llegar al trabajo. También hay que poder tener acceso a un transporte que me permita llegar en poco tiempo, que me permita ahorrar tiempo para poder tener también una relación con mi familia, un rato de ocio. Por eso, la importancia de esa planificación y la importancia de que esa planificación sea consensuada. Cuando uno mira cualquier decisión política, uno puede ver detrás de esa decisión política qué modelo de Estado, qué modelo de sistema político, qué modelo social está detrás de esa mirada. En cualquier decisión, y por eso decimos que el trabajo está en el centro de las políticas públicas, en cualquier decisión del Gobierno Nacional uno va a ver que es un Estado que interviene, que lo hace de forma democrática y participativa y que lo hace con un objetivo claro que es, llamémoslo justicia social, igualdad, redistribución del ingreso. Y siempre, en cualquier política, desde cuando uno ve la administración del comercio, el manejo del tipo de cambio, cualquier decisión, por más pequeña o grande que sea, uno siempre va a encontrar que en esa decisión está el cuidado del trabajo de los argentinos. Entonces, en esta estrategia de diálogo, lo más visible del Ministerio son los convenios colectivos. Hoy hay más de 2.000 convenios colectivos por año donde empresarios y trabajadores discuten no solo el salario, sino que también discuten condiciones laborales, discuten problemáticas como la situación de aquellos que tienen una discapacidad producto o toman una discapacidad producto de un accidente, el consumo problemático de sustancias, un conjunto de situaciones, la igualdad de género, las nuevas sexualidades, las nuevas orientaciones. Todo eso hoy está presente en los convenios colectivos de trabajo. En esta agenda de responsabilidad, entonces el Ministerio tiene un ámbito específico. Hay una coordinación de responsabilidad social, pero que es transversal al conjunto de las políticas. Porque creemos que también es importante que el Estado tome y genere institucionalidades, pero que no sean ámbitos exclusivos como esas comisiones de la mujer, donde son todas las mujeres y donde pareciera que se deposita determinada visión, sino que cada una de estas decisiones políticas tiene que ser transversal al conjunto de las políticas. Esto se ha hecho con redes en todo el territorio nacional, articulada, como recién lo decíamos, y esto nos ha permitido generar dos grandes redes. Una red de oficinas de empleo. Argentina tiene hoy un servicio público de empleo que antes no existía. Hoy hay 650 oficinas de empleo en el país que antes no existían. Existían en Chile, en México. Lamentablemente uno ve algunas fotos en países europeos de esas oficinas donde se atiende filas de desocupados. Hoy la Argentina tiene este servicio público. Esa posibilidad de tender un puente en cada localidad, cubre más del 80%, 88% de donde viven los argentinos. Hay una oficina de empleo donde uno puede acceder a políticas de empleo que son nacionales, pero que se descentralizan en el territorio. ¿Y qué se hace en esas oficinas de empleo? En esas oficinas de empleo se trabaja justamente la empleabilidad. Es decir, una persona se acerca y esa persona está discriminada por el mercado laboral. A veces por cuestiones ilegales que se trabajan desde otro lugar, pero otras por las características del sistema en el que vivimos. Entonces le piden que haya terminado la escuela y no terminó. Bueno, existe una articulación con el Ministerio de Educación, con el Plan Fines. Nosotros firmamos año a año con todas las jurisdicciones educativas, porque tenemos la educación descentralizada a nivel provincial, para garantizar educación de adultos, para garantizar inserción laboral. También le piden experiencia. Le damos la posibilidad y financia el Estado Nacional de tener entrenamientos laborales en las empresas. Se financia también parte de la contratación de aquellas personas vulnerables que tienen esta posibilidad de tener un entrenamiento o una práctica y se quieren insertar de forma definitiva. Pero también pasa que en el lugar donde viven no hay empresas privadas para tener un empleo en relación de dependencia para todos y que el empleo público también es muy grande y no puede seguir creciendo en esa proporción. Por eso
la economía social, por eso el empleo independiente, por eso todo lo que tiene que ver con la relación con áreas como turismo, con relación con otras áreas que hacen al desarrollo local y las posibilidades de insertar en esos esquemas. Y la más fuerte de todas es la red de formación profesional. 3 millones de argentinos han pasado por alguna instancia de formación profesional del Ministerio de Trabajo, que se suma a la enorme inversión que hay también desde otros sectores de la administración pública. En ese trabajo que venimos haciendo con consejos sectoriales, donde nos reunimos todos los días a discutir con empresarios y sindicatos, discutimos las capacitaciones que son necesarias para cada uno de los sectores de actividad, para los nuevos oficios, para las posibilidades de crecer de un trabajador, pero también para mejorar los números de la empresa y las exportaciones o bajas de importaciones. Pero también trabajamos con un esquema de certificación de competencias. Eso que recién se mencionaba, no solo se aprende en el ámbito escolar o en el aula, se aprende en el trabajo, se aprende en el ejercicio. Por eso esos idóneos tienen la posibilidad de certificar competencias. Nosotros tenemos cientos de miles de personas que han certificado a partir de un rol determinado oficio y que nos permite que esas capacitaciones entonces tengan que ver exactamente, porque no es lo mismo formar un estudiante que un trabajador con familia que tiene que recibir en el menor tiempo posible aquello que más cercano al puesto de trabajo tenga. Y la posibilidad de trabajar con los jóvenes. Los jóvenes, si bien ha bajado el desempleo de la misma forma que ha bajado en el conjunto de la población, son aquellos que les cuesta más, son los nuevos, son los que se tienen que hacer un lugar, son los que se tienen que subir al tren cuando todavía, por cuestiones que tienen que ver con la dinámica poblacional, muchos cada vez extienden más su presencia en el trabajo. El Jóvenes con Más y Mejor Trabajo es una política que hemos desarrollado, articulada con todos estos sectores, con 600.000 jóvenes, que nos ha dado muy buenos resultados en términos de inserción laboral. Y también desde el área de responsabilidad social empresaria, la posibilidad del Jóvenes con Futuro, que es una política donde grandes empresas han permitido la posibilidad de jóvenes de sectores vulnerables puedan insertarse, tener prácticas, volver a la educación, y es una enorme satisfacción cada vez que con ellos vemos esa estrategia. Porque no solo tiene una mirada de la responsabilidad social en términos del impacto o del cumplimiento con la ley, sino que en este ecosistema que hemos construido de formación profesional, de estados presentes, de articulación a nivel horizontal en el Estado, hemos logrado que cada uno entienda que la sustentabilidad de este proyecto tiene que ver con involucrarse y tiene que ver con que cada una de estas partes funcione. Y cuando un empresario, luego de contratar a los trabajadores, luego de tal vez, entre comillas, quitarle alguna competencia a otro trabajador formado, se da cuenta que en la medida en que la Argentina siga creciendo, vamos a tener la posibilidad de que sea una Argentina para todos y que cada uno de esos argentinos que hoy todavía no tiene un trabajo de calidad necesita estar formado y capacitado para poder aprovechar esa oportunidad que la nueva agenda del desarrollo nos brinde. Buenas tardes, mi nombre es Ariel Huarco, soy el presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Quiero agradecer a los organizadores por la posibilidad de participar de este panel y a los colegas de este prestigioso panel por compartirlo. Quiero compartir con ustedes 3 conceptos simplemente. Yo provengo de un pueblo de 22.000 habitantes, Coronel Pringles, al sur de la provincia de Buenos Aires, donde hay una cooperativa que nació eléctrica. Esa cooperativa brinda servicios de electricidad a toda la población, brinda servicios sanitarios al 97% de la población, agua potable, cloacas. Tiene una planta de envasado de agua para asistir en forma gratuita allí a donde la red no llega y también para competir en el mercado con otras aguas envasadas. Ha sido durante las crisis una especie de buffer, un verdadero colchón social al poder soportar la mora de 5, 6, 7 meses en cada uno de los servicios que no podían ser pagados por los asociados usuarios sin cortar el servicio. Tiene servicios sociales, tiene salas de atención primaria, tiene salas ortopédicas, tiene un parque de nichos cooperativos, tiene 500 alumnos en materias extracurriculares, capacitando, por ejemplo, a mayores de 50 años en las nuevas herramientas informáticas para que puedan comunicarse con sus hijos o sus nietos que, en nuestro caso, se tienen que ir de la ciudad, del pueblo, para estudiar afuera.
tiene convenios con el Ministerio de Trabajo para el dictado de 4 cursos que tienen que ver con generación de posibilidades de capacitación para empleo. Tiene un coro de 30, 40 niños, tiene vocación cultural, es decir, tiene una presencia muy grande en el pueblo, en la ciudad. Ahora, la pregunta ¿es la cooperativa eléctrica de Coronel Pringle una empresa con responsabilidad social? Creo que es totalmente todo lo contrario. Es la responsabilidad social de cada uno de los habitantes de la ciudad la que constituyó una empresa capaz de satisfacer cada una de las necesidades básicas y desarrollo de cada uno de los habitantes de esa localidad. Es la misma responsabilidad social la que hace que 10 millones de argentinos construyan todo el tiempo cooperativas para generarse condiciones dignas de vida y de trabajo. Es la misma responsabilidad social la que ha durante décadas mantenido 500.000 puestos de trabajo, con trabajos de alta calidad, con trabajos constantes, con trabajos que le permiten a la persona ingresar en temprana edad y jubilarse en el mismo puesto de trabajo, cosa que es bastante difícil. Y es la misma responsabilidad social la que creó 500.000 puestos de trabajo en los últimos 10 años y que ayudó a incluir con dignidad luego de la fuerte crisis que sufrió nuestro país a principios de siglo. Entonces, el primer concepto que quiero cerrar es que no debemos convencer a las cooperativas de que tengan responsabilidad social, porque la responsabilidad social es parte de su genética, es parte de sus principios, es parte de sus valores y es la forma en que construimos empresas económicamente viables y socialmente responsables. El segundo concepto que quiero compartir con ustedes es que el cooperativismo es un movimiento de transformación social. Y en esta transformación social nadie puede atribuirse lograr una transformación que sea perdurable en el tiempo si pretende hacerlo solo. Nosotros creemos que todos los actores de la sociedad civil organizada tienen que estar presentes y es por eso que trabajamos continuamente con mutuales, con asociativismo PYME, con los sindicatos, los trabajadores organizados, con las universidades, pero fundamentalmente con el Estado. Y este es el segundo concepto que quiero compartir. No es posible que se exprese la potencialidad total de un sector si no trabaja estratégicamente con el Estado. Y en este punto me parece que es importante que el Estado sienta que hay un montón de experiencia cooperativa acumulada, un montón de conocimiento adquirido durante más de 100 años de presencia en nuestro país, que está disponible para que en alianzas estratégicas con el Estado podamos trabajar juntos en esa transformación social que nuestra sociedad requiere. Más de 1 millón de personas eligen la forma cooperativa para cuidar sus ahorros y para obtener los créditos que le permiten mayor desarrollo. Más de 1,5 millones de personas eligen la forma cooperativa para cuidar su consumo y para apropiarse del valor extra o del valor agregado que la cadena de producción va generando para que ese agregado de valor quede en manos de los productores y que el consumidor reciba un producto de calidad a menor precio. Más de 7 millones de personas eligen la forma cooperativa para prestarse los servicios esenciales. Hay 1.100 cooperativas de servicios públicos en 20 provincias de nuestro país. Más de 10 millones de personas eligen el desarrollo local a través de la cooperativa, porque sienten que la cooperativa cuida el ambiente, produce de una forma limpia, porque necesariamente sigue viviendo, la gente que forma parte de la empresa cooperativa sigue viviendo en las localidades donde desarrolla su empresa y no puede dañar el medio ambiente en el que vive. Más de 500.000 nuevos trabajadores y 500.000 viejos trabajadores han elegido la forma cooperativa para organizarse. Es necesario entonces que el Estado sienta que cuenta con un aliado fundamental en el cooperativismo, pero también que es necesario que ese aliado forme parte de las mesas principales donde se piensan las políticas públicas y especialmente las políticas públicas que afectan a los sectores donde estamos presentes. Y en tercer lugar, un concepto de que esta transformación social que estamos pensando, que proponemos todo el tiempo, solo es posible que perdure en el tiempo con más participación de cada uno de los habitantes de este país. Expandir el mensaje
significa poder compartirlo con otros a través de la educación, la formación y la capacitación. Hacer entender a nuestros niños que existe otra forma de economía, una economía donde, como dijo el Papa Francisco, la persona está puesta en el centro de la escena y su desarrollo es la misión fundamental que tiene que tener el modelo económico que sigamos. No es que reneguemos del capital, el capital es una herramienta que tiene que servir para el desarrollo de las personas y su contexto. Educar para que nuestros profesionales sientan que van a trabajar en una empresa que es diferente, que tiene que ser económicamente viable, tiene que ser activa en el mercado, pero que tiene que ser socialmente responsable, que todos sus excedentes, todas sus ganancias tienen que volver en más y mejor calidad de vida para cada uno de los asociados. Capacitar para que nuestros trabajadores entiendan que existe una tercera alternativa al trabajo asalariado y al trabajo autónomo, que es el trabajo asociado, donde entre todos construimos una nueva realidad. Capacitar a los consumidores, a los trabajadores, a los usuarios de servicios eléctricos, a los pequeños productores, de que se incorporen a las cooperativas que ya están vigentes o de que formen nuevas cooperativas. En definitiva, en el año 2012, Naciones Unidas declaró el Año Internacional como Año Internacional de las Cooperativas bajo el lema «Las empresas cooperativas construyen un mundo mejor». Es esta entonces una invitación que les hago a todos ustedes a tratar de construir de la mano del cooperativismo una sociedad más justa, más inclusiva, más equitativa, con más posibilidades para todos. En definitiva, un mundo mejor. Muchísimas gracias. Bueno, creo que por el horario, buenas tardes a todos. Gracias a la organización por la invitación. En principio, traerle un saludo de nuestro secretario general, el compañero Germán Martínez, que estaba pautado que hoy esté en mi lugar, pero tuvo un problema familiar y bueno, me pidió que por favor comparta algunas palabras con ustedes. Les quiero dar nuestra visión desde una organización sindical sobre este concepto de la responsabilidad social, pero fundamentalmente, escuchando las palabras de la doctora Minichelli, nos gustaría un poquito hablar más de el cómo que del qué. Me parece que los diagnósticos y la concepción más académica sobre los conceptos de responsabilidad social e inclusive el que nos reúne en esta mesa que tiene que ver con la empleabilidad han sido detallados y creo que son bastante conocidos por todos ustedes que están interesados por esta temática. Y a nosotros nos gustaría hablar un poquito más y aprovechar estos breves minutos para contar qué es lo que hacemos, cómo lo llevamos adelante y cómo nos sentimos responsables desde un punto de vista sindical para con nuestros trabajadores y el conjunto de la sociedad argentina. En principio, aclarar básicamente una definición que tomó un grupo de dirigentes a la cabeza del secretario general ya hace más de 20 y pico de años, que es que nuestra organización sindical se tenía que constituir en una red social que permita construir un colectivo de respuestas que satisfaga las demandas del trabajador independientemente de su condición laboral, empleado o no, la de su familia a lo largo de la vida. Esta frase, que está bastante bien armada y parece muy linda, implica un desafío fenomenal para una organización sindical que básicamente, por su mandato, su expertise básicamente es defender los derechos profesionales del trabajador en términos del salario y las condiciones del trabajo, y esta definición nos dice: nos tenemos que ocupar del trabajador independientemente de su condición laboral, de su familia a lo largo de la vida, con lo cual excede ampliamente el mandato como organización y claramente nos convertimos en una red social que atiende desde la responsabilidad social sindical un montón de demandas que creemos pueden atender otros actores, pero creemos que nosotros tenemos que tener una activa participación. Entonces, esta decisión implica la creación de una serie de instituciones, teniendo a la organización madre sindical, en este caso la Fundación WOCRA, que es la entidad que dirijo ya hace más de 23 años, y que claramente atiende las políticas de educación, de empleo, de cultura y de comunicación que la organización sindical
y el conjunto del sector por los acuerdos paritarios lleva adelante para el trabajador, para su familia, independientemente de su condición laboral a lo largo de toda la vida. Y eso se transforma en un continuo de ofertas y de diseños y de acciones que claramente satisfagan estas demandas y que a mí me gustaría enumerar. Pero antes de enumerar esto, también quiero dar alguna condición sobre nuestra población trabajadora y por qué es pertinente no solamente esta concepción de constituir una red social que vaya más allá del derecho, de la defensa de los derechos profesionales, porque claramente, y estos son datos de nuestro Instituto de Investigaciones Sociales, que pertenece a nuestra fundación, 7 de cada 10 nuevos trabajadores que ingresan a nuestra industria que es parte de las 3 industrias más dadoras de empleo y de mayor participación en el Producto Bruto Interno, 7 de cada 10 carecen de calificación laboral y no tienen la terminalidad de sus estudios formales. Y a su vez, en muchos de esos casos, tienen un abandono en términos de la afiliación familiar. No hay un reconocimiento de la cultura del trabajo histórica entre las generaciones de una misma familia. Y frente a esa población, nuestra organización sindical no puede quedarse de brazos cruzados y claramente tiene que trabajar en el desarrollo de respuestas concretas. ¿Cuáles son estas respuestas? En términos de empleabilidad son muy variadas. Nuestra organización ha constituido una red de 34 escuelas en todo el país que tiene más de 56 servicios educativos distintos que permiten a los trabajadores y su familia terminar trayectos educativos que inician en los propios programas de alfabetización, más de 700 compañeros que se alfabetizan por año en las zonas del noroeste argentino. Implica la posibilidad de que terminen sus estudios primarios. De cada 10 trabajadores, 2 tienen problemas en la terminalidad de sus estudios primarios y 1 se identifica como analfabeto. Pueden terminar sus estudios secundarios, pueden continuar carreras terciarias en 3 institutos distintos y pueden desarrollar su acceso y su empleabilidad a un mercado de trabajo como la industria de la construcción a través de una red que implica la formación en cualquiera de los oficios que la industria de la construcción contiene en su convenio colectivo. Esto implica que más de 500.000 trabajadores en la última década han pasado por estos trayectos de forma gratuita, permitiendo que se inserten laboralmente. Más del 70% de aquellos trabajadores que hemos formado registran actividad laboral formal al día de hoy. En este marco no solamente formamos a nuestros propios trabajadores en todas estas dinámicas y ofertas educativas, sino que, como bien decía Matías, certificamos laboralmente a aquellos trabajadores que por décadas han ocupado un puesto de trabajo y que no tienen un elemento que testifique las capacidades que han desarrollado a lo largo de su vida laboral. Hoy más de 100.000 trabajadores en nuestro Instituto de Estadística y Registración de Industria de la Construcción han sido certificados sus competencias laborales y el 99% de estos 100.000 trabajadores continúa la relación laboral estable un año posterior al momento de la certificación. Dato que es muy prometedor para un sistema que genera dignidad para el trabajador y previsibilidad para el sector empresario. También desarrollamos un montón de respuestas que tienen que ver con un montón de colectivos que tiene nuestra propia industria. Junto con el Ministerio de Trabajo estamos desarrollando un programa de formación de aquellos compañeros penados de la ley, pronto a cumplir su condena, que formamos internamente en los penales más de 3.500 trabajadores en este sentido. Hoy el 35% de estos compañeros registran actividad laboral formal en la industria de la construcción gracias a su formación una vez que han cumplido su condena con la ley. También es ocuparnos de la cuestión de género. Hoy más de 4.500 mujeres compañeras a través del programa de género trabajan de igual a igual, de manera formal en nuestra industria. Una industria claramente machista, si se me permite el término. Tenemos un programa que permite la formación para aquellos compañeros discapacitados e hijos que tienen problemas tanto de ceguera como de sordera
y en ese sentido hacemos una formación claramente alineada al mercado de trabajo para que estos compañeros también se incluyan al mercado de trabajo en las mismas condiciones, programa que hacemos con un sinnúmero de entidades que se dedican a esta temática y que nos permiten generar los recursos y las posibilidades para que estos compañeros no solamente accedan a una formación en términos tecnológicos por su discapacidad, que sino a su vez permitan incorporarse al mercado de trabajo. También tenemos un programa de adicciones, porque nosotros hemos medido que cerca del 10% de nuestra población trabajadora registrada y formal consume algún tipo de estupefaciente. Y en ese sentido, no solamente la droga es un problema de la afuera o un problema sanitario, sino que hoy es un problema en el marco del mercado de trabajo, del empleo y por las posibilidades de accidente que genera para él y para la gente que lo rodea en su puesto de trabajo. Y en eso hemos desarrollado un programa donde nuestros delegados sindicales se constituyen como promotores de salud y como preventores en términos de adicciones para que acompañen a ese compañero, para que lo guíen y lo lleven a un proceso donde les permita generar una curación y un desarrollo mejor para él, para su familia y para el entorno laboral donde está acostumbrado o desarrollando su actividad. En definitiva, nuestra responsabilidad no queda solamente en una cuestión del derecho al mejor salario y a las condiciones de trabajo de ese puesto que el compañero ocupa, sino que nos preocupamos claramente en desarrollar sus calificaciones y como organización sindical defenderlas y hacerlas económicamente en un mercado de trabajo para que sean visibles al sector empresario y por ende eso mejore no solamente la calidad de su desarrollo profesional, sino la calidad de vida porque participa en niveles de calificación que aumentan el ingreso económico para él y su familia. En definitiva, esta red se ha montado bajo dos conceptos básicos. Cuando hablamos del contexto, ¿por qué podemos hacer esto? En principio podemos hacer esto porque existe un modelo productivo con inclusión social. En la década de los 90 nosotros hacíamos esto solamente para garantizar cierta supervivencia de los compañeros y no pensando en un desarrollo de la industria y de la sociedad argentina en su conjunto. Hoy que tenemos un modelo productivo y con inclusión, claramente podemos desarrollar este tipo de actividades y que haya un horizonte de desarrollo para el trabajador y para la organización sindical que lo representa. El segundo, la existencia de la negociación colectiva. Claramente, todos los recursos que financian este gran sistema nacen de una negociación colectiva, en un espacio democrático donde existe el diálogo social efectivo entre los actores del mundo del trabajo y claramente un respeto a la libertad sindical, a la afiliación y la posibilidad de que las organizaciones discutan de igual a igual con fortaleza y el sector empresario aquellas demandas que los trabajadores tienen y que mejoren en términos sistémicos su competitividad y su productividad. Y en ese caso la organización sindical respeta y hace valer la negociación colectiva como el elemento que estructura hacia adelante la proyección de los trabajadores, tanto en su empleabilidad como en su posible inserción laboral y desarrollo a lo largo de la vida en una industria que creemos es una industria que tiende a desarrollar con gran innovación tecnológica y que permanentemente necesita un salto de calidad en los saberes y en el conjunto de saberes que esos trabajadores llevan adelante. Por último, quiero hacer mención claramente a la construcción de políticas públicas, que bien lo ha manifestado Matías en este panel, que alientan estos procesos. Claramente la construcción de políticas públicas donde nosotros nos sentimos como organización parte de esa construcción y parte de la gestión de la política permite que de una manera tripartita entre empresarios, trabajadores y estados construyamos nuevos niveles de institucionalidad que permitan que esa política pública trascienda a los gobiernos y claramente se constituya como parte del motor del crecimiento del desarrollo, por un lado productivo y humano integral, que es lo que todos deseamos y que nosotros como organización sindical defendemos,
tanto desde nuestra responsabilidad estatutaria como de la responsabilidad social sindical que aquí les acabo de mostrar. Muchas gracias a todos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente, para comenzar, quiero agradecer profundamente a los organizadores, a todos los que están trabajando para este congreso, pero bueno, muy especialmente a mi amiga, compañera Lali Minichelli y a Bernardo Klisberg, quienes por tercera vez me invitaron a participar de este encuentro y también nos permiten, nos regalan, creo yo, tener la posibilidad no solo de discutir temas tan trascendentes y tan profundos, sino tener la posibilidad de escuchar directamente en primera persona a figuras como Lula da Silva, que nos regaló hoy a todos nosotros su excelente visión sobre el mundo y creo que a todos nos ha servido enormemente para eso. Y también creo felicitarlos por poner temas de discusión centrales. Y no es casual que estemos hoy hablando de empleo y hablando de trabajo. Y no es casual que podamos hacerlos con expertos, que desde la gestión del Estado, como Matías, desde las cooperativas, desde el trabajo, desde experiencias internacionales, vienen trabajando con un tema tan central para el mundo que viene como es el empleo y como es el trabajo. Yo recuerdo, no fue hace demasiado tiempo, que se nos quería convencer que el trabajo se había terminado. El fin del trabajo se nos decía. Se pensaban otros modelos sociales que en los hechos, en la realidad y especialmente en nuestros países en América Latina, durante estos últimos años fuimos demostrando que eran erróneos. Y pudimos hacerlo, y pudimos dar esas peleas, y por eso podemos hoy mostrarles orgullosos al mundo todos esos indicadores que Matías nos recordaba y que creo que nos enorgullecen en un mundo complejo como este. Porque el mundo que estamos viviendo hoy ya no es, y todos lo sabemos, ese mundo del 2003, 2004, 2005. La economía mundial, que como bien nos decía Lula, no logra remontar esa crisis que parece ya haberse transformado en sistémica. Economías centrales, no solo del viejo mundo, sino también del nuevo, como puede ser China, están cada vez experimentando más problemas para poder mantener sus tasas de desarrollo. Es decir, estamos en un mundo más complejo. Y en un mundo más complejo, esas viejas recetas de ganar competitividad reduciendo salarios, de ganar competitividad echando personal, de volver a pensar en estas cuestiones del final del trabajo, van a volver a estar a la orden del día. Y yo acá quiero serles muy sincero, esta cuestión no es simplemente una discusión ideológica, ojalá lo fuera. Ojalá fuera simplemente una discusión entre visiones del mundo. Porque también hay que decirlo y también hay que ser consciente que atrás de esto hay transformaciones sociales y productivas que van impulsando nuevos modelos sociales. Todos lo sabemos, las nuevas tecnologías están transformando el mundo. Las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación, generando toda esta nueva forma de convivir, de relacionarnos que tienen, y también las nuevas tecnologías productivas, con cuestiones que realmente parecían de ciencia ficción hace pocos años. Estas impresoras 3D, empleo de la robótica, la utilidad cada vez más masiva de estas nuevas formas de automatismo, van generando unas sociedades como las nuestras en las que el trabajo vuelve a estar en riesgo por este tipo de cuestiones. Y es acá donde hace falta más que nunca esta responsabilidad social que siempre nos presenta Lali Minichelli, porque requerimos estados responsables socialmente que sean capaces de pelear y defender estas cuestiones, porque requerimos empresarios socialmente responsables que justamente no sigan buscando la salida fácil de conseguir esa competitividad de esta manera. Sindicatos socialmente responsables que, como el que muy bien hablaba antes, se dediquen a trabajar en este mundo y hacerlo con toda la fuerza que hace falta para transformar una realidad que en los hechos está transformando nuestra vida cotidiana. Yo cuando pienso en estas transformaciones y la velocidad que están tomando estas nuevas tecnologías, yo siempre recuerdo, ¿no?, las decenas de miles de años que la humanidad tardó en pasar de la palabra hablada a la palabra escrita. Los miles de años que se tardaron de pasar de la palabra escrita a la palabra impresa. Los cientos de años que pasaron entre la palabra impresa y la palabra en un cable. Las decenas de años de esa palabra en cable a una televisión. A los años que pasaron al Internet y a una velocidad que de alguna manera podemos entender como una dromocracia, un reino de la velocidad que va transformando cada vez más profundamente nuestras vidas. Y en nuestra vida cotidiana lo vemos y lo sentimos. Yo pensaba, cuando venía para acá, como senador de la Nación, hace algunos años, hace 20, 30 años, cuando un senador, ocupando mi banca, preparaba un discurso importante. Se ponía, lo escribía a máquina, lo corregía, se lo daba a un asistente para que lo hiciera,
buscaba otro asistente que fuera a la biblioteca a buscar materiales. La persona iba, volvía, tomaba un café, discutía con el bibliotecario, se fotocopiaba todo eso. Hoy todo ese movimiento que hago yo a la hora de preparar un discurso, lo hago absolutamente solo con mi computadora. Ni tengo que imprimirlo, simplemente por el Google Doc lo paso a mi iPad y lo leo en el Senado o lo presento en el Senado de la Nación. Estas son transformaciones reales. Y estas transformaciones lo que hacen no es terminar con el trabajo, porque obviamente no lo hacen. Lo que hacen es migrarlo, porque alguien tiene que producir esos programas. Alguien produce esas nuevas herramientas que hacen herramientas. Alguien produce, diseña, piensa, inventa esas impresoras 3D. El desafío que tenemos los países periféricos es ser nosotros los productores de esa revolución tecnológica, no simplemente los consumidores de esas herramientas. Ese es el gran desafío que tenemos por delante. Ser capaces de ser nosotros los que podemos producir e inventar esas nuevas tecnologías. Porque el mundo que viene, si no somos capaces de hacerlo, ahí sí, como meros consumidores y usuarios de esas tecnologías producidas por otros, ahí vamos a volver a sufrir de empleo, a sufrir de desempleo, a sufrir de todo ese tipo de cuestiones. Por eso, más que nunca, tenemos que trabajar fuertemente. Tenemos que trabajar en un conjunto de ámbitos. Todo lo que se habló acá me parece brillante y creo que muestra el camino que tenemos que hacer. Competencias laborales, formaciones, un conjunto de cuestiones que nos tienen que llevar a ser capaces de atrevernos a pensar modalidades distintas. Modalidades distintas, por ejemplo, ¿por qué no enseñar programación en las escuelas públicas? ¿Por qué los jóvenes argentinos no pueden ser los que programen esos diseños y esos artificios que otros después utilicen a lo largo del mundo? ¿Por qué no somos capaces de hacer estas cuestiones? Porque justamente lo estamos haciendo a partir de comprender que acá hace falta responsabilidad social y responsabilidad social con voluntad política, porque acá hace falta un Estado activo que sea capaz de generar tanto los marcos regulatorios como los incentivos, como las cuestiones concretas que tomen el conjunto de medidas que garanticen que en la Argentina, como lo es hoy, por las futuras décadas, el trabajo registrado, el empleo, sea el gran articulador social de nuestras sociedades. Solo ese camino nos permite sociedades más justas y más igualitarias. Y creo que ese es el desafío que tenemos que enfrentar y por el que estamos avanzando. Tenemos que hacerlo con esa decisión y el coraje de saber, reitero, que no discutimos simplemente con esquemas o con visiones ideológicas. Estamos discutiendo con tendencias globales y para discutir con tendencias globales tenemos que tener esa voluntad política y esa responsabilidad social con todos nosotros para garantizar a las futuras generaciones que este país inclusivo va a seguir estando de una vez y para siempre. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y ahora un breve pedido de disculpas. Les pido disculpas porque me tengo que retirar porque me están esperando en el Senado de la Nación para iniciar una comisión que si no llego me van a matar. Perdón y muchas gracias. Bueno, tenemos dos preguntas, así que las vamos a pasar inmediatamente. Para Matías, la primera. ¿Considera que se puede trabajar en innovación con el empresariado argentino que aún no ha sincerado en sus balances ese impacto? A ver, nosotros creemos profundamente en el optimismo de la voluntad. Nosotros venimos trabajando, recién cuando escuchaba, tenemos experiencias en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, se hablaba recién de las impresoras 3D. El Ministerio tiene una muy fuerte política, el de ciencia, y no solo en el desarrollo, en la búsqueda, potenciar los propios empresarios. Hay jóvenes empresarios que hoy producen esas impresoras en la Argentina, sino que además con el Ministerio de Trabajo también hemos firmado un convenio con 20 organizaciones sindicales donde hemos financiado que hoy existan esas impresoras 3D en los centros de formación y constituir una red para poder justamente apropiarse de ese conocimiento. En el caso de los empresarios, la verdad es que nosotros tenemos una mirada que tiene que ver con la complejidad del sector. Cuando uno habla del sector empresario, uno está hablando de realidades desde las pymes que han crecido en decenas de miles en estos años, hasta las grandes empresas y cooperativas. O sea, uno puede poner el nombre de empresarios desde el punto de vista nuestro, uno cumple diferentes roles en la economía. Nosotros hemos trabajado en varios sectores, por ejemplo en el sector de la construcción, es un sector donde la propia Cámara de la Construcción, en el marco de este diálogo social, permanentemente también incentiva que discutamos las nuevas tecnologías de la construcción. Existen impresoras 3D de la construcción en otros países del mundo. Es decir, que es una temática que los empresarios ponen sobre la mesa, que los trabajadores
se apropian de esa discusión y podríamos ver, hay un conjunto de sectores, desde pymes, por ejemplo, que tienen que ver con cuestiones industriales, proveedoras de grandes empresas, hasta grandes empresas que traen procesos que tal vez vienen desde las casas centrales, pero que necesitan apropiarlos aquí, hasta los procesos de sustitución de importaciones que implican también esa creatividad para poder utilizar estas nuevas tecnologías en el reemplazo de esas piezas o en la búsqueda de bajar el costo de determinado insumo para determinada producción. Con lo cual, somos optimistas, creemos que el capitalismo nos da, si se quiere, a lo largo de su historia, experiencias como en sus comienzos, ¿no? Cuando nace el estado de bienestar, allí en Alemania, con Bismarck, tenía que ver con poder fijar condiciones, y aún los propios, o sea, una decisión libre del mercado, lo que hacía era que haya niños trabajando, que se mueran y que no hubiese posibilidad de reproducción del sistema en el futuro. Fue el propio sistema para reproducirse el que tuvo que encontrar las formas para generar una seguridad social, marcos regulatorios para garantizar la supervivencia del propio sistema. En ese sentido, la exposición lo que pretendió señalar es que justamente el desafío político, este desafío tan difícil, como decía recién Juan Manuel, por el contexto internacional, es el desafío en el que este ecosistema realiza que ese Estado que se sienta, que abre las posibilidades de discusión, encuentra en los empresarios y encuentra en los sindicatos actores absolutamente comprometidos porque son ellos los principales beneficiarios de esa política. Entonces creo que uno es en el marco de las relaciones que construye con el otro. Y justamente me parece que en estos años hemos construido una relación que si bien un desprevenido puede ver en los diarios que se habla de que no hay diálogo y demás, nosotros todos los días, desde todos los ámbitos del gobierno nacional, los empresarios están presentes, los sindicatos están presentes, defendiendo lo propio, en defensa propia, pero también con una mirada donde hemos aprendido que nos salvamos entre todos o serán muy poquitos los que se puedan salvar. Pasamos a la segunda pregunta para el ingeniero Huarco. ¿Piensa que las empresas tradicionales van a tratar cada vez más el modelo cooperativo de organización del trabajo, o a tomar cada vez más? Sí, claramente soy un convencido de eso. Hemos adoptado el cooperativismo como forma de vida. Entiendo que si el Estado estaba en manos de un gobierno sensible a las necesidades del pueblo y si nos sigue invitando, como ha pasado estos últimos 10 años, a pensar que nos salvamos todos o no se salva nadie, bueno, más gente va a pensar que la forma de trabajo colectivo es la forma adecuada. Por solo tomar algunos ejemplos, cientos de empresas, miles de empresas que fueron quebradas y abandonadas por sus trabajadores en esta última década, fueron recuperadas por los propios trabajadores bajo la forma cooperativa y hoy son empresas exitosas que compiten en el mercado pero que tienen una gran responsabilidad social. Recién Juan Manuel hablaba de por qué no enseñar en las escuelas públicas programación. Bueno, yo les digo que todos los nuevos jóvenes que están desarrollando software libre lo están haciendo bajo la forma cooperativa, porque entienden que el trabajo y la ganancia de ese trabajo está en innovar cada día y en darle mayor contenido creativo e innovativo a lo que hacen y no en ser dueños de patentes que luego meten debajo del colchón y viven toda la vida con lo que trabajaron en un poco periodo de tiempo, ¿no? Entonces, ese es el concepto que tenemos que cambiar, que uno no puede desarrollarse solo, se desarrolla el contexto o el propio contexto lo devora a uno si uno es tan egoísta e individualista como para pensar solamente a nivel personal. Bueno, agradezco enormemente a todos los panelistas la calidad de la presentación, las ópticas de cada uno.